La tarde del 15 de abril de 2023 envolvía Sevilla en un resplandor dorado, con la Feria de Abril transformando la ciudad en un torbellino de color, música y vida. En el barrio de Triana, las calles empedradas vibraban bajo el bullicio de la fiesta, con casetas adornadas con farolillos rojos y amarillos que colgaban como constelaciones sobre las cabezas de los sevillanos. Las mujeres lucían trajes de flamenca sus volantes, ondeando al ritmo de sevillanas, mientras los hombres con chaquetas de lino y sombreros cordobeses brindaban con copas de manzanilla helada. El aroma de gazpacho frío, jamón ibérico, cortado en finas lonchas, tortilla de patatas dorada y el dulzor del rebujito impregnaba el aire, mezclado con el eco de palmas y el taconeo del flamenco que resonaba contra las fachadas de casas encaladas, decoradas con macetas de geranios. Los niños corrían entre las casetas agitando bengalas que dejaban estelas de luz. Sus risas, un contrapunto alegre al canto de los cantaores, un latido colectivo que celebraba la esencia de Andalucía. A las afueras de Triana, en un camino polvoriento que serpenteaba entre naranjos y campos resecos, Juan Pérez, un chico de 15 años, atendía el puesto de frutas y verduras de su abuelo, un tenderete de madera desvencijada cubierto por un toldo azul remendado que crujía bajo el sol abrasador. Con el cabello oscuro despeinado por el viento y una camiseta gris gastada, Juan colocaba naranjas, tomates y pimientos con cuidado, sus manos callosas, moviéndose con la precisión de quien había aprendido a estirar cada céntimo para sobrevivir. Vivía con su abuelo Carlos Pérez en una casita humilde de adobe con tejado de tejas rotas, desde que su padre desapareció cuando era bebé y su madre, un misterio envuelto en el silencio de Carlos, se desvaneció sin dejar rastro. Juan soñaba con ser médico, inspirado por un libro de primeros auxilios que había encontrado en un mercado de segunda mano, pero la pobreza, la responsabilidad de cuidar a Carlos, cuya tos empeoraba cada día, y las largas horas en el puesto, hacían que ese sueño pareciera un lujo inalcanzable, como las luces de la feria que brillaban en la distancia. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Juan limpiaba el tenderete, contando las pocas monedas ganadas, apenas 3 euros suficientes para un pan y 1 litro de aceite. El camino estaba desierto, con el bullicio de la feria, reducido a un murmullo lejano, el eco de una sevillana flotando como un susurro. Juan suspiró, ajustando su gorra para protegerse del sol, su mente dividida entre el cansancio y la preocupación por Carlos, que había tosido toda la mañana, su rostro pálido, marcado por un cansancio que no admitía. De repente una figura pequeña apareció en el horizonte, tambaleándose bajo el calor como un espejismo. Juan entrecerró los ojos pensando que era una ilusión, pero la figura se acercó, sus pasos vacilantes, levantando nubes de polvo. Era una niña de unos 10 años, con el cabello castaño desordenado, cayendo en mechones sudorosos sobre su rostro, y un vestido azul claro sucio de polvo y rasgado en el dobladillo, como si hubiera caminado kilómetros sin rumbo. Sus zapatillas, rotas en las puntas, dejaban ver dedos cubiertos de tierra, y su rostro pálido, bajo las manchas de polvo, tenía mejillas hundidas y labios agrietados por la sed. Juan dejó caer una naranja a su corazón, acelerándose mientras corría hacia ella, su voz cargada de preocupación. «Hola, pequeña», llamó arrodillándose a su lado, cuando ella se tambaleó, sus manos extendidas para sostenerla. «¿Estás bien? ¿Qué te pasó?».
La niña lo miró con ojos vidriosos, su cuerpo temblando como una hoja en el viento, a punto de colapsar. No, sé dónde estoy, susurró, su voz débil y entrecortada antes de desplomarse en el suelo polvoriento. Juan, con el pánico creciendo en su pecho, actuó por instinto buscando en su mochila una botella de agua medio llena que guardaba para el día. «Bebe esto despacio», dijo sosteniendo su cabeza con cuidado mientras ella tomaba pequeños sorbos, sus manos temblando como si el esfuerzo fuera demasiado. Sacó un tomate maduro del puesto, cortándolo con su navaja y ofreciéndoselo. «Come, te dará fuerzas», murmuró su voz suave pero urgente, mientras observaba cómo la niña mordía débilmente el jugo rojo corriendo por su barbilla. «¿Cómo te llamas?», preguntó Juan sentándose a su lado en el polvo, tratando de calmarla mientras buscaba señales de ayuda en el camino vacío. La niña, aún jadeando, lo miró con gratitud, sus ojos oscuros, recuperando un poco de claridad. María respondió débilmente, apretando el tomate contra su pecho como un tesoro. «Me llamo María». Juan notó el miedo en su voz, la confusión en su mirada, y supo que algo estaba muy mal. «¿Dónde está tu familia?», preguntó, mirando el horizonte donde el sol se hundía proyectando sombras alargadas. «Vives cerca». María negó con la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas que trazaron surcos en sus mejillas polvorientas. «Estaba con mi papá, pero no sé dónde está. Nos perdimos». En el bosque, susurró su voz, quebrándose como si las palabras fueran un peso demasiado grande. Juan sintió un nudo en el estómago, la urgencia de la situación, apretándole el pecho. El sol se desvanecía rápidamente y la noche traería un frío que una niña tan débil no resistiría. Además, Carlos lo esperaba en casa y el temor por su salud lo perseguía, pero no podía dejar a María sola en este camino desierto. «Quédate aquí, no te muevas», dijo corriendo al puesto para tomar el viejo teléfono móvil que usaban para emergencias, un aparato con la pantalla agrietada que apenas funcionaba. Con dedos temblorosos marcó el número de señora Rosa, una vecina conocida por su bondad que siempre ayudaba en momentos de crisis. «Señora Rosa, soy Juan», dijo su voz entrecortada por el pánico. «Hay una niña perdida en el camino. Está muy débil, casi se desmaya. Necesitamos ayuda, por favor». Tras una breve explicación, señora Rosa prometió llegar en su Fiat y alertar a la policía local. Juan volvió con María sentándose a su lado, ofreciéndole una naranja más para mantenerla consciente. «Mi vecina viene a ayudarte», dijo su voz calmada, a pesar de la ansiedad que lo consumía. «Te llevarán a un lugar seguro. Vale, todo estará bien». María lo miró, sus ojos teñidos de gratitud, pero aún llenos de miedo, como si temiera que la ayuda llegara demasiado tarde. «Gracias», Juan susurró, apretando su mano con una fuerza sorprendente para su fragilidad. «Si no hubieras estado aquí, no sé qué habría pasado». Juan sintió el peso de sus palabras, un eco que resonó en su corazón, como si su simple acto de bondad hubiera cambiado el curso de un destino que apenas comenzaba a entender. El silencio entre ellos fue interrumpido por el rugido de un motor y el polvo levantado por el viejo Fiat de señora Rosa, que frenó junto al puesto con un chirrido de neumáticos. «¿Es ella?», preguntó señora Rosa, bajando del coche con una manta de lana en las manos, su rostro lleno de preocupación bajo el pañuelo que cubría su cabello gris. Juan asintió ayudando a María a levantarse, sosteniéndola cuando sus piernas flaquearon. «Estaba a punto de desmayarse cuando la encontré», explicó su voz temblando. «Dice que se perdió con su papá, señora Rosa.
Envolvió a la niña en la manta, su voz suave pero firme, mientras la guiaba al coche. «Vamos a llevarla a la comisaría, pequeño. Ellos encontrarán a su familia». Antes de subir al coche, María se giró hacia Juan, sus ojos oscuros, brillando bajo la luz del crepúsculo, un destello de gratitud que atravesó el polvo y la penumbra. «No olvidaré esto», Juan dijo, su voz temblando, con una promesa que él no comprendió del todo. Juan sonrió agitando la mano, mientras el Fiat desaparecía por el camino, dejando una nube de polvo que se asentó lentamente. El peso de la situación comenzó a asentarse en su pecho. Las preguntas sobre María. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué estaba sola? Persiguiéndolo mientras recogía el puesto, el eco de una sevillana flotando desde la feria, como un recordatorio de que el mundo seguía girando ajeno a su inquietud. Esa noche, en la casita de adobe, Juan encontró a Carlos sentado a la mesa con un tazón de sopa de verduras y un trozo de pan duro como cena. Carlos, con el rostro surcado por arrugas profundas y las manos temblorosas, lo miró con una sonrisa cansada, sus ojos oscuros velados por una fatiga que no admitía. «¿Estás callado, pequeño?», dijo su voz rasposa por la tos que lo aquejaba. «¿Qué pasó en el puesto, Juan?», relató todo: la aparición de María, su colapso en el camino, la llegada de señora Rosa. Carlos escuchó en silencio, sus manos descansando sobre el tazón, sus ojos brillando con un orgullo que Juan rara vez veía. «Hiciste bien», Juan dijo, Carlos posando una mano temblorosa en su hombro, su voz firme, a pesar de su fragilidad. «Tienes el corazón de tu madre, siempre ayudando a otros, incluso cuando no tienes nada». La mención de su madre, un tema que Carlos evitaba con un silencio pétreo, sorprendió a Juan, su corazón acelerándose con preguntas que no se atrevía a formular. «¿Cómo era ella, abuelo?», preguntó su voz baja, casi temerosa de romper el frágil momento. Carlos bajó la mirada, su rostro ensombreciéndose. «Era luz, pequeño», murmuró su voz quebrándose, «pero la vida la apagó. Come, Juan. Mañana será otro día». Juan asintió respetando el silencio de su abuelo, pero las palabras resonaron en su mente como un eco. Esa noche, mientras yacía en su cama estrecha, con el tejado crujiendo bajo el viento, el rostro de María y su voz agradecida lo perseguían, mezclándose con la imagen de su madre, una figura borrosa que solo conocía a través de las pocas palabras de Carlos. El sueño llegó lentamente con el sonido lejano de una sevillana flotando desde la feria, un presagio de que su vida, marcada por la pobreza y el sacrificio, estaba a punto de cambiar de maneras que nunca imaginó. El camino polvoriento, testigo de su bondad, guardaba secretos que pronto saldrían a la luz. La mañana del 16 de abril de 2023 amaneció con un cielo gris sobre Sevilla, las nubes cargadas de lluvia, apagando el brillo efervescente de la feria de abril. En el barrio de Triana, las casetas seguían vibrando con el eco de sevillanas y el aroma de gazpacho frío, jamón ibérico y rebujito, pero en la casita de adobe de Juan Pérez, enclavada al final de un camino polvoriento, la atmósfera era de preocupación silenciosa. Juan, de 15 años, preparaba el desayuno con manos temblorosas, un tazón de sopa de ajo espesa y humeante y un trozo de pan duro que cortó con cuidado para su abuelo Carlos Pérez, cuya salud se deterioraba cada día. Las manos temblorosas de Carlos, su tos seca que resonaba como un lamento y la palidez de su piel eran señales que Juan no podía ignorar, pero el dinero escaseaba y las visitas al médico eran un lujo que sus monedas del puesto de frutas no podían costear.
Juan, con su camiseta gris, gastada, y una gorra que apenas cubría su cabello oscuro, salió al camino para montar el puesto, un tenderete de madera desvencijada que crujía bajo el peso de naranjas, tomates, pimiento y unas pocas lechugas marchitas. Mientras ordenaba la mercancía, su mente seguía atrapada en la tarde anterior, en María, la niña perdida que había encontrado desfallecida en el camino. Habría encontrado a su padre, estaría a salvo. Las preguntas lo perseguían, un eco que se mezclaba con la preocupación por Carlos, cuya tos había empeorado durante la noche, su respiración entrecortada llenando la casita de un temor silencioso. El camino estaba tranquilo con el bullicio de la feria, reducido a un murmullo lejano el sonido de palmas y taconeo flotando como un recuerdo de un mundo al que Juan no pertenecía. El trabajo en el puesto era monótono con pocos clientes, aventurándose tan lejos de la feria. Juan contó las monedas de la venta del día anterior, 3,5 € apenas suficientes para un pan y un litro de aceite. Y suspiró ajustando su gorra para protegerse de un sol que luchaba por atravesar las nubes. Su sueño de ser médico alimentado por un libro de primeros auxilios que hojeaba en las noches parecía más lejano que nunca, eclipsado por la realidad de la pobreza y la enfermedad de Carlos. Pero mientras colocaba un tomate en el montón, un grito rompió el silencio, un sonido que le heló la sangre. Juan llamó Carlos desde la casita, su voz débil pero cargada de urgencia, seguida de un golpe sordo que hizo que el corazón de Juan se detuviera. Dejó caer un pimiento sus piernas moviéndose antes de que su mente procesara el miedo, corriendo hacia la casa con el polvo levantándose bajo sus zapatillas rotas. En la cocina, encontró a Carlos en el suelo, un vaso roto a su lado, los fragmentos de cristal brillando como lágrimas bajo la luz tenue que se filtraba por la ventana. El rostro de Carlos estaba pálido, sus manos temblando, mientras intentaba levantarse, su respiración, un jadeo doloroso. «Abuelo». «¿Qué pasó?», preguntó Juan arrodillándose junto a él, su voz quebrándose por el pánico mientras lo sostenía por los hombros. Carlos intentó sonreír, pero el dolor en sus ojos oscuros era evidente, su piel fría al tacto. «Solo un mareo pequeño», susurró su voz rasposa interrumpida por una tos seca que sacudió su cuerpo frágil. «Se me pasó. No te preocupes». Pero Juan, con el corazón latiendo como un tambor, supo que no era un simple mareo. La tos de Carlos había empeorado en las últimas semanas y su debilidad era alarmante, un recordatorio cruel de que el tiempo se les escapaba. «No, abuelo, tenemos que ir al médico», dijo su voz firme, a pesar del nudo en su garganta, ayudándolo a sentarse en una silla de madera que crujió bajo su peso. Carlos se asió con la cabeza, su orgullo intacto, a pesar de su fragilidad. «No hay dinero», Juan murmuró su mirada, esquivándola de su nieto. «Un té y descanso bastarán. Siempre lo han hecho». Juan sintió una oleada de impotencia, las monedas en su bolsillo, un recordatorio de su pobreza. Pero el miedo de perder a Carlos, su única familia, su ancla en un mundo de carencias, lo empujó a actuar. «No esta vez», dijo corriendo al rincón donde guardaban el teléfono móvil, un aparato antiguo con la pantalla agrietada que usaban solo para emergencias. Con dedos temblorosos marcó el número de señora Rosa, la vecina que había ayudado con María el día anterior, una mujer conocida por su bondad y su disposición a tender una mano en tiempos de crisis. «Señora Rosa». «Soy Juan», dijo su voz entrecortada por el pánico, las palabras saliendo en un torrente. «Mi abuelo está muy mal. Se cayó. No respira bien.
Necesitamos ayuda, por favor. Señora Rosa, con su voz calmada pero urgente, prometió llegar en minutos con su Fiat y contactar al hospital. Juan volvió con Carlos arrodillándose junto a él, sosteniendo su mano fría con fuerza, como si pudiera anclarlo a la vida. «Aguanta, abuelo», susurró, sus ojos llenándose de lágrimas que luchó por contener. «Van a ayudarte, te lo prometo». Carlos, con los ojos entrecerrados, intentó hablar, pero otra tos lo interrumpió, su cuerpo temblando con el esfuerzo. «Eres un buen chico», Juan logró decir, su voz apenas audible, una sonrisa débil curvando sus labios. «Siempre lo has sido, como tu madre». Juan sintió un pinchazo en el pecho ante la mención de su madre, un tema que Carlos evitaba, pero no había tiempo para preguntas. El rugido de un motor y el polvo levantado por el Fiat de señora Rosa anunciaron su llegada. «Vamos al hospital pequeño», dijo señora Rosa, bajando del coche con una manta en las manos, su pañuelo gris ondeando bajo el viento que presagiaba lluvia. Ayudó a Juan a llevar a Carlos al coche, su rostro lleno de preocupación, mientras lo acomodaban en el asiento trasero. Juan se sentó junto a su abuelo, sosteniendo su mano el trayecto al Hospital Virgen del Rocío, un torbellino de miedo y esperanza. La lluvia comenzó a caer golpeando el parabrisas como un lamento, las calles de Sevilla difuminándose tras un velo de agua. Carlos, con los ojos cerrados, respiraba con dificultad, su mano apretando débilmente la de Juan. «No hagas eso, abuelo», susurró Juan, las lágrimas cayendo por sus mejillas. «No me dejes solo». En el hospital, todo sucedió con una rapidez vertiginosa. Carlos fue llevado a urgencias, los médicos y enfermeras, moviéndose con una eficiencia que contrastaba con el caos en el corazón de Juan. Lo dejaron en la sala de espera, sentado en una silla dura bajo la luz fría de los fluorescentes, el sonido de la lluvia mezclándose con el zumbido de los monitores y los pasos apresurados en los pasillos. Juan, con las manos apretadas en su regazo, sintió el mundo desmoronarse, la imagen de Carlos en el suelo grabada en su mente. Una enfermera, con una expresión seria pero compasiva, se acercó tras lo que parecieron horas eternas. «¿Eres el nieto de Carlos Pérez?», preguntó su voz suave. Juan asintió, su corazón latiendo con fuerza, temiendo lo peor. «Tu abuelo está estable por ahora», dijo la enfermera posando una mano en su hombro. «Pero su condición es delicada. Tiene una infección pulmonar severa y necesita cirugía urgente. Es costosa y llevará tiempo». La palabra costosa golpeó a Juan como un martillo, un recordatorio cruel de su pobreza. Sabía que las monedas del puesto, los ahorros escondidos bajo su colchón, no alcanzarían ni para un día de hospitalización. «¿Cuánto?», preguntó, su voz apenas audible, sus ojos fijos en el suelo de linóleo. La enfermera dudó, su mirada llena de empatía. «Es complicado, pequeño, pero haremos lo que podamos. Necesitamos contactar a un tutor legal». Juan sintió el mundo derrumbarse, la impotencia consumiéndolo, mientras miraba la lluvia golpear las ventanas, cada gota un eco de su desesperación. ¿Cómo salvaría a su abuelo? ¿Cómo pagaría una cirugía que estaba más allá de sus sueños? Sin Carlos en casa y sin otros familiares, los servicios sociales intervinieron rápidamente. 2 días después, Juan fue enviado al orfanato de los Remedios, un edificio viejo con paredes desconchadas y ventanas que crujían bajo el viento, un lugar que olía a moho y desinfectante. La directora, señora Luisa, lo recibió con una sonrisa amable pero firme, sus gafas reflejando la luz tenue del vestíbulo. «Sé que no es fácil», Juan dijo, guiándolo a una habitación con 3 camas sencillas, las paredes marcadas por el tiempo,
pero aquí estarás seguro hasta que tu abuelo mejore. Juan asintió, pero el vacío en su pecho crecía un peso que lo aplastaba mientras dejaba su mochila en la cama asignada. El orfanato lleno de niños corriendo y riendo en el patio le resultaba extraño, un lugar donde no pertenecía. Todo lo que quería era a Carlos sano, y en casa compartiendo sopa de ajo bajo el tejado que crujía. Esa noche, acostado en una cama desconocida, con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, Juan sintió la soledad como nunca antes. Pero en su mente, la imagen de María, su voz agradecida, y la promesa de Carlos, «Eres un buen chico», encendieron una chispa de esperanza, un farolillo que luchaba contra la oscuridad. No sabía cómo, pero encontraría una manera de salvar a su abuelo y perseguir su sueño de ser médico. Días después, Juan comenzó a adaptarse al orfanato, buscando consuelo en el huerto, bajo la guía de señor Manuel, un jardinero anciano, con manos callosas y una voz suave que resonaba con sabiduría. «La tierra te enseña paciencia, pequeño», dijo señor Manuel, mientras plantaban tomates bajo un sol pálido. «Y tú tienes corazón para aprender». Juan hundió las manos en la tierra, el trabajo físico, aliviando el dolor en su pecho, sus pensamientos divididos entre Carlos y su sueño. Una tarde, señor Manuel le hizo una propuesta que cambió todo. «El mercado de Triana necesita frutas frescas», dijo guiñando un ojo su sonrisa traviesa. «Si llevas nuestras cosechas los domingos, puedes quedarte con las ganancias. Nadie tiene que saberlo». Juan, con los ojos brillando, sintió una chispa de posibilidad. «¿De verdad?», preguntó su voz llena de incredulidad. Señor Manuel asintió posando una mano en su hombro. «Tienes fuego pequeño, úsalo». Desde ese domingo, Juan se levantaba antes del amanecer cargando cestas de tomates naranjas y pimientos al mercado de Triana, donde los vendedores, conmovidos por su humildad y su historia, compraban su mercancía con generosidad. Cada moneda ahorrada escondida en una lata bajo su cama era un paso hacia su sueño, un recordatorio de que incluso en el orfanato podía construir un futuro. Pero la incertidumbre sobre Carlos, cuya recuperación era lenta, lo perseguía como una sombra, un eco, que le recordaba que el tiempo no esperaba. El verano de 2023 trajo un calor sofocante a Sevilla, con los naranjos de Triana cargados de frutos maduros y el aroma de gazpacho frío y manzanilla helada flotando desde las terrazas de las casas encaladas. Las calles empedradas, aún marcadas por el eco de la feria de abril, palpitaban con vida, con músicos tocando sevillanas en las esquinas y vendedores ofreciendo tapas de jamón ibérico y tortilla de patatas bajo la sombra de toldos rayados. Pero en el orfanato de los Remedios, un edificio viejo con paredes desconchadas y ventanas que crujían bajo el viento cálido, Juan Pérez, de 16 años, encontraba refugio en el huerto, donde trabajaba bajo el sol abrasador, sus manos callosas hundidas en la tierra húmeda, mientras cosechaba tomates y pimientos junto a señor Manuel, el jardinero anciano, cuya sabiduría silenciosa le ofrecía consuelo. Juan, con su camiseta gris gastada y una gorra que apenas contenía su cabello oscuro, vivía atrapado entre la esperanza y la desesperación. Su abuelo Carlos Pérez seguía en el Hospital Virgen del Rocío recuperándose lentamente de una cirugía pulmonar financiada por un donante anónimo, un milagro que Juan agradecía en silencio cada noche. Pero la recuperación era frágil y las visitas semanales al hospital, donde Carlos lo recibía con una sonrisa débil y manos temblorosas,
eran un recordatorio constante de lo cerca que había estado de perderlo. En el orfanato, Juan se había adaptado a la rutina, levantarse al amanecer, ayudar en el huerto, estudiar en una mesa, coja con libros prestados, y los domingos llevar cestas de frutas al mercado de Triana, donde los vendedores, conmovidos por su humildad, compraban su mercancía con generosidad. Cada moneda ahorrada escondida en una lata bajo su cama era un paso hacia su sueño de ser médico, pero el peso de la incertidumbre, la salud de Carlos, su futuro en el orfanato, lo perseguía como una sombra. Una tarde de julio el orfanato se llenó de bullicio con un evento para donantes, una celebración para mostrar los talentos de los niños y agradecer a los benefactores que mantenían el lugar a flote. El patio decorado con guirnaldas de papel y mesas cubiertas de pestiños y limonada resonaba con risas y el sonido de una guitarra tocando una bulería. Juan, incómodo con la atención, se quedó al margen apoyado contra un naranjo cuya sombra ofrecía un respiro del calor. Observaba a los niños recitar poemas y bailar sevillanas, su mente vagando hacia Carlos, cuya última visita al hospital lo había dejado con una tos persistente que lo inquietaba. No le gustaba ser el centro de atención, prefiriendo la quietud del huerto o las mañanas en el mercado, donde podía perderse en el trabajo y soñar con un quirófano algún día. De repente una figura cruzó el patio, una niña de unos 11 años, con el cabello castaño brillante, recogido en una trenza, y un vestido blanco que contrastaba con el polvo del orfanato. Juan sintió el mundo detenerse, su respiración, atrapada en el pecho. Era María la niña que había salvado en abril, en el camino polvoriento, ahora saludable, sus mejillas rosadas y sus ojos oscuros, llenos de vida, nada como la figura desfallecida que había encontrado bajo el sol abrasador. Juan exclamó. María, su voz cortando el bullicio, sus pasos rápidos, llevándola hacia él con una sonrisa radiante. Antes de que Juan pudiera reaccionar, ella lo envolvió en un abrazo apretado, su voz temblando de emoción. Te encontré. Sabía que te volvería a ver. Nunca olvidé lo que hiciste por mí. Juan, atónito, devolvió el abrazo con torpeza, su corazón acelerándose con una mezcla de shock y alegría. María murmuró su voz llena de alivio al verla tan cambiada, tan viva. ¿Estás bien? Me alegro tanto. María se apartó, sus ojos brillando con lágrimas contenidas, su sonrisa iluminando el patio como un farolillo en la noche. Gracias a ti, dijo, apretando su mano. Ese día en el camino estaba perdida, hambrienta, asustada. Si no hubieras estado allí, no sé qué habría pasado. Juan negó con la cabeza tímido, sus mejillas enrojeciendo. No fue nada, susurró, pero María lo interrumpió, su voz firme. Fue todo, Juan. Cambiaste mi vida. María se giró señalando a un hombre elegante que observaba desde la distancia, vestido con un traje gris impecable y una expresión de curiosidad. Papá, ven, llamó tirando de su mano. El hombre se acercó, su presencia imponente, pero suavizada por una sonrisa cálida, sus ojos evaluando a Juan con una mezcla de gratitud y admiración. Juan, este es mi padre, el doctor Luis Ramírez, dijo. María radiante. Es cirujano, uno de los mejores de Sevilla. Luis extendió la mano, su voz profunda pero amable, resonando en el patio. Juan, mi hija, no deja de hablar de ti, dijo su apretón firme. Gracias por salvarla. No sé cómo devolverte algo tan grande. Juan, abrumado, sacudió la mano del doctor
incapaz de encontrar palabras bajo la mirada de un hombre que parecía salido de un mundo al que no pertenecía. «No hice nada especial, señor», murmuró, sus ojos fijos en el suelo, pero Luis negó con la cabeza, su sonrisa ensanchándose. «Hiciste lo que pocos habrían hecho pequeño. Y he oído de tu situación, tu abuelo en el hospital, tu vida aquí. Eres un chico especial, Juan». Hizo una pausa, su tono volviéndose serio, como si evaluara una decisión importante. «María dice que quieres ser médico». «¿Es verdad?». Juan alzó la mirada sorprendido, su sueño expuesto como un secreto vulnerable. «Sí, señor», dijo, su voz temblando pero firme. «Siempre he querido ayudar a otros como los médicos ayudaron a mi abuelo. Pero no tenemos dinero y con el orfanato…» Su voz se apagó, la realidad de su pobreza, un peso que lo aplastaba. Luis lo miró con una intensidad que lo hizo sentir visto, como si el doctor pudiera leer su alma. «Tu abuelo necesita más cuidados, ¿verdad?», preguntó. Y Juan asintió, el nudo en su garganta apretándose. «La cirugía fue un milagro, pero aún está débil y las medicinas son caras». Luis posó una mano en su hombro, su voz cargada de una promesa que Juan apenas podía creer. «Voy a ayudarte», Juan dijo, su tono inquebrantable. «Cubriré los costos del tratamiento de tu abuelo, y si estás dispuesto a trabajar duro, te guiaré para que seas médico. Te daré libros, te llevaré al hospital, te enseñaré lo que sé. Pero dependerá de ti, estudia, persevera, y llegarás lejos». «¿Qué dices, Juan?». Sintió el mundo detenerse, las palabras del doctor resonando como un sueño que nunca se había atrevido a imaginar. «¿De verdad?», preguntó, su voz quebrándose, las lágrimas quemando en sus ojos. Luis sonrió asintiendo. «De verdad. Pero empieza hoy, pequeño». María, radiante, abrazó a Juan de nuevo, su risa llenando el patio como un eco de la feria. «Lo harás, Juan, serás el mejor médico, lo sé». Por primera vez en meses, Juan sintió una chispa de esperanza, un farolillo encendido en la oscuridad que había definido su vida. El peso de la pobreza, la enfermedad de Carlos y la soledad del orfanato se aligeró, reemplazado por la promesa de un futuro que, aunque lejano, ahora parecía posible. Mientras los donantes aplaudían a un niño que recitaba un poema, Juan miró a Luis y María, su corazón latiendo con gratitud. Un acto de bondad en un camino polvoriento había cambiado todo, y el camino hacia su sueño apenas comenzaba. El otoño de 2023 trajo una brisa fresca a Sevilla, con las calles de Triana iluminadas por la luz suave del atardecer y los naranjos cargados de frutos que perfumaban el aire. Las casetas de la feria de abril eran un recuerdo lejano, reemplazadas por preparativos para la Navidad, con vendedores ofreciendo pestiños y polvorones en los mercados. En la casita de adobe, al final del camino polvoriento, Juan Pérez, de 16 años, vivía de nuevo con su abuelo Carlos Pérez, cuya salud mejoraba lentamente tras meses de tratamiento financiados por el doctor Luis Ramírez, el cirujano, que había cambiado su vida tras el reencuentro con María. La cirugía pulmonar había sido un éxito, pero Carlos aún necesitaba medicinas y cuidados, y Juan combinaba sus estudios con el trabajo en el puesto de frutas y el huerto del orfanato, donde seguía ayudando a señor Manuel el jardinero, que le había enseñado a encontrar esperanza en la tierra. Juan, con una camiseta nueva que María le había regalado y una mochila llena de libros de medicina, vivía con una dedicación feroz. Luis había cumplido su promesa visitándolo semanalmente en la casita, trayendo textos de anatomía y biología que Juan devoraba bajo la luz de una lámpara de queroseno. Los sábados,
Luis lo llevaba al Hospital Virgen del Rocío, donde Juan observaba procedimientos, tomaba notas en un cuaderno gastado y aprendía a leer radiografías. «Tienes un don, Juan», le dijo Luis, una tarde señalando una imagen de un pulmón en una pantalla. «Usa tu corazón para cuidar, pero tu mente para curar». Juan, con los ojos brillando, absorbía cada palabra su sueño de ser médico, creciendo con cada lección, cada visita al hospital donde Carlos había sido salvado. María, ahora de 11 años, se había convertido en una amiga inseparable, una hermana pequeña adoptiva que llenaba la casita con risas y sevillanas improvisadas. Visitaba con Luis los fines de semana, trayendo gazpacho casero y cuentos que leía a Carlos, quien la miraba con una sonrisa cansada pero cálida. «Serás el mejor médico», Juan le decía María, sus ojos oscuros, brillando mientras jugaban con Tito, el cachorro collie que Luis había regalado, un torbellino de pelo marrón que correteaba por el patio. Juan sonreía, pero el peso de su responsabilidad, cuidar a Carlos, estudiar, trabajar, no lo dejaba descansar, un recordatorio constante de que su sueño dependía de su esfuerzo. Una mañana de octubre, mientras Juan ordenaba el puesto de frutas, señora Luisa, la directora del orfanato, llegó con noticias que lo dejaron sin aliento. «Juan, tenemos que hablar», dijo su voz tensa, sus gafas reflejando la luz del sol. «Tu madre, Ana Pérez, ha contactado con servicios sociales. Quiere verte». Juan sintió un torbellino de emociones, su corazón acelerándose mientras dejaba caer una naranja el polvo levantándose bajo sus zapatillas. Su madre, un misterio que Carlos nunca explicaba, había desaparecido cuando era bebé, dejando solo rumores de una vida rota. «¿Por qué ahora?», preguntó su voz temblando, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Señora Luisa suspiró, posando una mano en su hombro. «No lo sé, pequeño, pero tienes derecho a decidir si quieres conocerla. Habrá una reunión supervisada en la casita». La visita de Ana, una semana después, fue un shock que sacudió los cimientos de Juan. Una mujer de 35 años, con un vestido caro, que parecía fuera de lugar en la casita de adobe, entró con lágrimas teatrales, sus brazos extendidos, como si esperara un abrazo. «Juan, mi niño», exclamó su voz resonando en las paredes desnudas, pero sus ojos fríos y calculadores recorrían la pobreza del lugar, la mesa coja, el tejado con goteras, el suelo de tierra apisonada, como si evaluara una oportunidad perdida. Juan, sentado junto a Carlos, sintió un nudo en el estómago, su instinto advirtiéndole que esta mujer, su madre biológica, no estaba allí por amor. «Ana, ¿qué quieres?», preguntó Carlos, su voz débil pero firme, sus manos temblando mientras se apoyaba en la mesa. Ana se enderezó, su sonrisa forzada, limpiándose una lágrima que parecía ensayada. «Quiero recuperar a mi hijo», dijo su tono dulzón, contrastando con la frialdad de su mirada. «Cometí errores, papá, pero he cambiado. Trabajo ahora en Málaga en un restaurante. Puedo darle una vida mejor». Juan, con el corazón dividido, sintió desconfianza las palabras de Ana sonando huecas como una sevillana cantada sin alma. «Me dejaste cuando era un bebé», dijo su voz baja pero cargada de dolor. «Abuelo me crió. ¿Por qué ahora?». Ana dudó, sus ojos desviándose hacia la puerta, como si buscara una salida. «Estaba joven, perdida», murmuró su voz perdiendo convicción. «Pero ahora estoy lista para ser tu madre». Carlos, con una furia contenida, golpeó la mesa débilmente. «Lo abandonaste, Ana. No tienes derecho a irrumpir ahora». La reunión terminó con Ana prometiendo volver sus lágrimas.
secándose rápidamente mientras subía a un coche que parecía demasiado caro para una camarera. Juan, abrazando a Carlos, sintió un alivio mezclado con miedo, la sombra de Ana amenazando la frágil estabilidad que había construido. Luis, al enterarse, tomó las riendas contactando a un abogado amigo, Roberto Gómez, para proteger a Juan. «No dejaré que te quiten de Carlos», prometió su voz firme mientras revisaban documentos en la casita. «Eres parte de nuestra familia ahora». María, sentada con Tito en el patio, dibujó un farolillo rojo para Juan. «Es para la suerte», dijo su sonrisa cálida. Juan, conmovido, guardó el dibujo en su cuaderno, un talismán contra la incertidumbre. La audiencia en el juzgado de Sevilla en noviembre de 2023 fue un torbellino de emociones. Ana, acompañada por un abogado de traje caro, lloró teatralmente, alegando arrepentimiento y prometiendo una vida estable en Málaga. Pero el testimonio de Carlos, débil, pero poderoso, fue devastador. Ana dejó a Juan sin una palabra, sin dinero, sin nada. «Yo lo crié con amor y ahora quiere arrancarlo de mí». Señora Luisa presentó pruebas del abandono y Luis testificó sobre la estabilidad que Juan había encontrado, su progreso académico y su sueño de ser médico. María, en una sala separada, habló con la juez, su voz clara: «Juan es mi hermano. Me salvó. No dejen que se lo lleven». Juan, en el estrado, habló con una pasión que sorprendió incluso a Roberto. «Abuelo es mi familia», dijo su voz quebrándose. «No quiero ir con alguien que no conozco. Quiero ser médico, cuidar a otros como cuidé a María, como cuido a abuelo». La juez, una mujer de mirada severa pero compasiva, dictó sentencia tras una pausa que pareció eterna. La tutela permanente se otorga a Carlos Pérez, con Luis Ramírez como tutor secundario. Juan, corriendo hacia Carlos, lo abrazó con fuerza, las lágrimas cayendo por sus mejillas, mientras Luis y María aplaudían, sus rostros llenos de orgullo. La casita de adobe, con sus paredes humildes, seguía siendo su hogar, y su familia, Carlos, Luis, María, era más fuerte que nunca. El invierno de 2023 trajo un frío suave a Sevilla, con las calles de Triana iluminadas por luces de Navidad que titilaban como farolillos en miniatura, reflejándose en los adoquines húmedos tras una lluvia ligera. El aroma de pestiños, recién fritos, polvorones, espolvoreados con azúcar y naranjas maduras, impregnaba el aire, mezclado con el eco de villancicos que resonaban desde las iglesias y los bares donde los sevillanos brindaban con manzanilla caliente. En la casita de adobe, al final del camino polvoriento, Juan Pérez, de 16 años, vivía con su abuelo Carlos Pérez, cuya salud mejoraba lentamente tras meses de tratamiento financiados por el doctor Luis Ramírez, el cirujano que había transformado su vida tras el reencuentro con María. La tos de Carlos, antes un lamento constante, era ahora un eco ocasional, y sus manos, aunque temblorosas, sostenían un tazón de gazpacho con una fuerza renovada, un signo de esperanza que calentaba el corazón de Juan. Juan, con una camiseta azul que María le había regalado y una mochila llena de libros de medicina prestados por Luis, vivía con una dedicación feroz. Estudiaba cada noche bajo la luz parpadeante de una lámpara de queroseno, sus cuadernos cubiertos de notas sobre anatomía y primeros auxilios, mientras Carlos lo observaba desde su silla de madera, sus ojos oscuros brillando con orgullo. Durante el día, Juan trabajaba en el puesto de frutas en el camino, ordenando naranjas y tomates con manos callosas, y los fines de semana ayudaba en el huerto del orfanato de los Remedios, donde señor Manuel, el jardinero anciano, le enseñaba a cultivar no solo
plantas sino paciencia. Los domingos llevaba cestas de cosechas al mercado de Triana, donde los vendedores, conmovidos por su historia, compraban su mercancía con generosidad, a veces añadiendo monedas extra para tus estudios pequeño. Cada céntimo ahorrado guardado en una lata bajo su cama era un paso hacia su sueño de ser médico, un farolillo encendido en la oscuridad de su pasado. Luis, fiel a su promesa, se había convertido en un mentor y figura paterna, visitando la casita semanalmente con libros nuevos y llevándolo al Hospital Virgen del Rocío para observar procedimientos. El corazón te guía, Juan le dijo una tarde, señalando un monitor que mostraba un latido constante, pero la mente te hace preciso. Sé ambos. Juan, con un cuaderno gastado en la mano, absorbía cada lección, su sueño creciendo con cada visita al hospital, donde los médicos lo saludaban con respeto, reconociendo al chico humilde que aprendía con una pasión inquebrantable. En una ocasión, ayudó a una enfermera a calmar a un paciente anciano. Sus palabras suaves, recordando las que usaba con Carlos, y la enfermera, impresionada, le dijo: «Tienes madera de médico pequeño». María, de 11 años, era ahora una hermana pequeña adoptiva, llenando la casita con risas y sevillanas improvisadas que hacía bailar a Tito, el cachorro collie que Luis había regalado, un torbellino de pelo marrón que perseguía su cola en el patio. Los fines de semana, María llegaba con Luis, trayendo gazpacho casero y cuentos que leía a Carlos, quien la miraba con una sonrisa cansada pero cálida, sus arrugas suavizándose con cada palabra. «Serás el mejor médico», Juan le decía. María, sus ojos oscuros brillando, mientras dibujaba farolillos rojos en un cuaderno, un regalo para su amigo. «Lo sé porque salvaste mi vida». Juan sonreía, pero el peso de su responsabilidad, cuidar a Carlos, estudiar, trabajar, mantenerse firme tras el intento de Ana de reclamarlo, no lo dejaba descansar, un recordatorio constante de que su sueño dependía de su esfuerzo. Inspirado por su experiencia con María y su deseo de ayudar a otros, Juan creó un pequeño programa en el Hospital Luz de Triana para enseñar a niños huérfanos sobre primeros auxilios. Con el permiso de Luis, organizaba talleres los sábados, mostrando a los pequeños cómo vendar heridas o tomar el pulso, sus explicaciones claras y pacientes resonando con una autoridad nacida de la experiencia. Ana Belén y Carla, las trillizas adoptadas por Pablo Mendoza, participaban con entusiasmo, sus risas llenando las salas del hospital, mientras practicaban con vendas sus sombreros de paja pintados azul, morado, rosa, bailando con cada movimiento. «Eres como un hermano mayor», le dijo Ana, entregándole un dibujo de un sol brillante. Juan, conmovido, lo guardó junto al farolillo de María, símbolos de la luz que encontraba en los demás. Una tarde, mientras ayudaba a un paciente anciano en el hospital, Juan sintió la mano de Carlos en su hombro, una sorpresa que lo llenó de alegría. Carlos, apoyado en un bastón pero con paso firme, había venido con señora Rosa para verlo trabajar. «Tienes el corazón de mi hija», dijo su voz temblando con orgullo, refiriéndose a la madre de Juan, un tema que rara vez tocaba. «Pero tu fuerza esa es tuya, pequeño. Eres el sol de esta casa». Juan, con lágrimas contenidas, abrazó a su abuelo, sabiendo que cada sacrificio, las noches sin dormir, las manos callosas, la lucha contra Ana, valía la pena por este momento. Camila López, la chica de 14 años de Lavapiés, que había conocido a Juan, visitó Sevilla con su fundación, colaborando con Luz de Triana en talleres de arte para niños del orfanato. Sus dibujos de farolillos rojos expuestos en el patio
inspiraron a Juan, quien veía en ella una resiliencia similar a la suya. «Tú me enseñas a curar, yo te enseño a pintar», bromeó Camila mientras Juan riendo manchaba un lienzo con pintura roja, un raro momento de ligereza en su vida intensa. Una noche Juan tuvo una pesadilla en la que Ana lo arrancaba de la casita su voz fría, prometiendo una vida que no quería. Despertó sudando el tejado, crujiendo bajo la lluvia, pero encontró a Carlos en la cocina preparando una taza de manzanilla. «Mal sueño, pequeño», dijo Carlos sentándolo a la mesa. «Eres mi sol, Juan. Nunca estarás solo, no mientras yo viva». Juan, abrazándolo, sintió las lágrimas caer, pero esta vez eran de gratitud, no de miedo. Con Carlos Luis, María Camila y la comunidad que lo rodeaba, sabía que tenía una familia más grande de lo que nunca imaginó, una fuerza que lo impulsaría hacia su sueño. La primavera de 2024 trajo de vuelta la Feria de Abril a Sevilla, con las calles de Triana transformadas en un mosaico de color y vida, farolillos rojos y amarillos, colgando como constelaciones sobre casetas llenas de sevillanos, bailando sevillanas y brindando con rebujito. El aroma de gazpacho frío, jamón ibérico, tortilla de patatas y pestiños recién fritos impregnaba el aire mezclado con el taconeo del flamenco y las palmas que resonaban contra las fachadas encaladas decoradas con macetas de geranios. En la plaza de San Francisco, engalanada con guirnaldas y ninots efímeros, Juan Pérez, ahora de 17 años, lideraba un taller de luz de Triana, su programa de primeros auxilios para niños, enseñando a pequeños del orfanato a vendar heridas y tomar el pulso, su voz clara y confiada resonando bajo el sol sevillano. Juan, con una camiseta blanca y una mochila llena de vendas y libros de medicina, se había convertido en una figura de inspiración en Triana. Su programa Luz de Triana había crecido atrayendo a niños de toda Sevilla, incluidos Ana Belén y Carla las Trillizas, adoptadas por Pablo Mendoza, quienes pintaban murales de soles y farolillos en el patio de la plaza, sus sombreros de paja, azul, morado, rosa, brillando mientras reían. Carlos, completamente recuperado, servía gazpacho en una caseta cercana, su bastón olvidado y su risa resonando con un orgullo inmenso, sus arrugas suavizadas por la felicidad de ver a su nieto florecer. «Ese es mi Juan», decía a los vecinos, señalando al chico que explicaba cómo detener una hemorragia, su voz llena de vida. Luis Ramírez, mentor y figura paterna, observaba desde la caseta, una copa de manzanilla en la mano, su sonrisa reflejando el orgullo de un padre. María, de 12 años, bailaba una sevillana con Camila López, la chica de lavapiés que había traído su fundación a Sevilla, sus farolillos rojos, decorando la plaza como símbolos de esperanza compartida. «Juan es nuestro sol», le dijo María a Camila, sus ojos brillando mientras aplaudía a su amigo. Camila, pintando un mural con su hermano pequeño, asintió. «Y nosotros somos sus estrellas», respondió su risa mezclándose con el bullicio de la feria. Juan, entre talleres, miraba a su familia extendida, Carlos, Luis, María Camila, las Trillizas, señor Manuel, señora Rosa, y sentía un calor en el pecho que no podía explicar. Cada sacrificio, las noches sin dormir, las manos callosas, la lucha contra Ana, las horas estudiando bajo una lámpara tenue, había valido la pena. Su sueño de ser médico, antes un espejismo en el camino polvoriento, ahora era un farolillo encendido guiándolo hacia un futuro que podía alcanzar. Pero el camino no había sido fácil y los desafíos seguían: los costos de los libros, la presión de los exámenes,
el temor de no estar a la altura de las expectativas de Luis. Una tarde, mientras Juan enseñaba a un niño a usar un torniquete, Luis se acercó con una carpeta en la mano, su expresión seria pero iluminada por una chispa de emoción. «Juan, tenemos que hablar», dijo, guiándolo a una mesa bajo un naranjo, donde Carlos, María y Camila esperaban, sus rostros llenos de anticipación. Juan, confundido, se sentó, su corazón acelerándose. «¿Pasa algo?», preguntó su voz temblando. Luis sonrió abriendo la carpeta y entregándole una carta sellada con el logo del Hospital Virgen del Rocío. «Juan, tu trabajo con Luz de Triana, tu dedicación, tu corazón, han impresionado a todos», dijo Luis, su voz resonando con orgullo. El hospital, junto con una fundación médica, ha decidido otorgarte una beca completa para un programa premédico en Sevilla. Empezarás en septiembre y si sigues así, estarás en la Facultad de Medicina en unos años. Juan, con la carta en las manos temblorosas, sintió las lágrimas quemar sus ojos, las palabras borrosas mientras leía la aceptación. «¿De verdad?», susurró su voz quebrándose. Carlos, con lágrimas cayendo por sus mejillas, lo abrazó con fuerza. «Lo lograste, pequeño», dijo su voz temblando. «Eres nuestro sol». María, corriendo hacia él, lo envolvió en un abrazo, su risa resonando como un eco de la feria. «Sabía que lo harías», Juan exclamó, mientras Camila, Ana, Belén y Carla aplaudían, sus murales brillando bajo el sol. Luis, posando una mano en su hombro, asintió. «Esto es solo el comienzo, Juan. El mundo necesita médicos como tú». Juan, con el corazón lleno de gratitud, miró a su familia, su comunidad, y supo que cada moneda ahorrada, cada noche de estudio, cada acto de bondad, desde salvar a María hasta cuidar a Carlos, había tejido este momento. Esa noche, bajo los fuegos artificiales que estallaban sobre Sevilla, pintando el cielo de rojos y dorados como un homenaje a la feria, la comunidad se reunió en la plaza de San Francisco, compartiendo paella manzanilla y deseos ante un farolillo encendido. Juan, con Carlos a su lado, colgó un mural en la plaza, un farolillo rojo rodeado de soles con la inscripción: «Por Carlos, por María, por todos. Somos luz». Carlos, con una mano en su hombro, susurró: «Tu madre estaría orgullosa, pequeño». Juan, con lágrimas, asintió, sintiendo la presencia de su madre, un eco de luz en su corazón. La comunidad, unida por la bondad de un chico que había salvado una vida en un camino polvoriento, pidió un deseo colectivo: que la bondad nunca se apague. Juan, rodeado de Carlos, Luis, María, Camila, las trillizas y los vecinos de Triana, supo que su acto de bondad había encendido un sol que iluminaría Sevilla para siempre. Mientras los farolillos titilaban y las sevillanas resonaban, Juan cerró los ojos. Su sueño de ser médico, ahora un camino claro iluminado por la luz de la comunidad.